A un día de elecciones no nos podíamos quedar sin dar una idea general de la imagen que cada uno de los candidatos presidenciales y sus respectivas fórmulas vicepresidenciales dejaron en nosotros. Hubo muchos debates, hubo muchos discursos públicos y hubo mucha campaña en las redes sociales que nos permitieron hacernos una idea de lo que cada candidato representa según nuestra opinión. En este video expresaremos una idea general de cada candidato con base en lo que pudimos ver en los debates. En términos generales, todos tienen como objetivos mejorar la salud, la educación, la economía, disminuir la desigualdad, luchar contra la corrupción, bla bla bla, pero lo más importante es que nos dijeron de qué manera iban a lograr tales fines. Se demostró entonces quiénes tenían conocimiento de cómo van a recibir un país y en qué lo van a transformar, mediante qué estrategias y utilizando qué medios. Si los colombianos del común logramos entender lo que nos proponen los candidatos, podemos hacer una elección lo menos desacertada posible, teniendo en cuenta aspectos como la capacidad de gestión, los antecedentes, la fluidez del discurso y la coherencia que cada uno de los candidatos tiene en sus propuestas. Pero eso sí, hay un elemento determinante: la relación que cada uno de ellos guardó con el actual gobierno, el más impopular, el más despreciado y el más despreciable de toda la historia republicana de Colombia, Juan Manuel Santos. Guácala. Es muy posible que las tendencias que se observan en las últimas encuestas sean el instrumento para medir el grado de aceptación que los colombianos le dan a cada una de las actuaciones de estos personajes. Empecemos pues con el menos opcionado, el señor Humberto de la Calle Lombana. Este es un personaje con una vasta trayectoria política, ha ocupado muchos cargos públicos, es un exconstituyente del 91, pero en sí su capacidad para administrar eficientemente una nación no es la característica que más le admira a la opinión pública actual. Hubiera podido tener un mejor desempeño en los debates si no se hubiera descompuesto con tanta facilidad. Él hubiera podido respaldarse en su experiencia, en su calidad de ex constituyente, pero decidió respaldarse en el antecedente de que fue el negociador del presidente Santos en La Habana con las FARC. Pero resulta que un político inteligente hubiera caído en cuenta que ese no es un punto fuerte para nadie. El hecho de presentar como un gran logro una negociación en la que el Estado claudicó frente a unos criminales que llevaban más de 50 años cometiendo todo tipo de delitos contra la sociedad, y en lugar de conseguir aunque sea un mínimo de arrepentimiento, lo que logró fue estimularles la arrogancia y premiarlos con beneficios de todo tipo que la mayoría de colombianos de bien jamás tendríamos. Pero además sus propuestas se centran en el cumplimiento de esos acuerdos, en los que prácticamente la guerrilla impone el modelo que ellos quieren de Estado. O sea que sin pagar ninguno de sus crímenes, sin vencer militarmente al Estado, sin ganar unas elecciones democráticas, terminan ellos imponiendo lo que ellos siempre quisieron. Y fuera de eso, como la gente les dijo que ni por el putas aceptaban ese acuerdo, terminaron imponiéndolo mediante la cooptación de la Corte Constitucional y una refrendación fraudulenta, utilizando unas mayorías enmermeladas en el Congreso y burlándose del pueblo por el que propone trabajar. Pero una de las cosas más ofensivas, su fórmula vicepresidencial es nada menos que esta horripilante bruja que baila al son que le toquen. Una chica plástica de mirada esquiva y falso reír. Un gobierno de este par de mamertos sería un gobierno cómplice de la guerrilla. El siguiente en la lista es Germán Vargas Lleras, un político que hace unos años tenía muy buena proyección y muy buenas expectativas de ser presidente. Tiene muy buena trayectoria, tiene ideas muy claras y sobre todo se le nota que conoce muy bien el país y que podría administrarlo de una manera razonable. Nos parece que a este candidato le podría ir mejor en las encuestas, teniendo en cuenta que además de su trayectoria política tiene una maquinaria que lo respalda. Sin embargo, el lastre que tiene a cuestas lo justifica todo. Y es que cogobernó con Santos durante sus 2 mandatos, manejando una cantidad enorme de recursos y haciendo política con esos recursos, llegando al descaro de reclamar a una de las personas que se benefició con su programa de viviendas el hecho de que tenía un afiche
apoyando a un partido político que no era el de él. Otros eventos que lo han dejado mal parado es precisamente su carácter explosivo, llegando incluso a maltratar verbal y hasta físicamente a algunas personas. También lo afecta gravemente el silencio cómplice que guardó frente a los acuerdos con las FARC. No supo apartarse a tiempo de la influencia nefasta de Juan Manuel Santos. Y cuando lo hizo quedó en evidencia que estaba utilizando tanto al gobierno de Santos como a los recursos que estaba manejando para llegar a la presidencia en estas elecciones. Grave error. Lo mismo ocurrió con su fórmula vicepresidencial, el señor Juan Carlos Pinzón, una persona de mucha calidad que siempre mantuvo una posición firme mientras fue ministro de Defensa de Santos y fue muy crítico de las concesiones que se le estaban dando a la guerrilla. Sin embargo, también se demoró demasiado para desmarcarse del nefasto legado santista. Sergio Fajardo, le dicen el bacán, el social bacano, Sergio el matemático. Este personaje llegó a la alcaldía de Medellín apelando a la sencillez, a la humildad y al discurso de que él no es un político. Muchos nos dejamos conquistar por el eslogan de que Medellín la más educada y después Antioquia la más educada. Aparentemente hizo una buena alcaldía en Medellín, pero es posible que eso se debiera a que el gobernante de turno en el país era Álvaro Uribe Vélez, de quien recibió muy buen apoyo para su gestión. La ciudad tuvo una transformación, digamos, estética durante su mandato, pero también es posible que se haya debido a que terminó proyectos que venían ejecutándose desde antes. Varias son las cosas que se le cuestionan. En primer lugar, el hecho de que cuando llegó a la gobernación de Antioquia se dedicó más a perseguir a su antecesor que a gobernar. También se dice que desde la alcaldía de Medellín patrocinó varias ONGs de extrema izquierda. También lo acusan de generar una falsa sensación de seguridad en la ciudad mediante acuerdos con los grupos criminales vigentes en Medellín en esa época. Lo que sí está claro es que invirtió gran cantidad de dinero en infraestructura de lujo para la educación con muy pocos resultados. Y también tiene muchas investigaciones por responsabilidad administrativa en el manejo de recursos del departamento de Antioquia y por dejar el departamento supuestamente endeudado. Como candidato presidencial se le nota muy poca contundencia en sus propuestas. Siempre trata de desviar las discusiones hacia el tema de la educación o la lucha contra la corrupción. Y para colmo de males, su fórmula presidencial es el personaje más cínico, carretudo e incendiario del país. Otra gárgola que se mueve para donde le conviene. Esta señora no se para en pelos para asociarse con los corruptos a los que después sale a denunciar. Y tienen el cinismo de hablar disque de lucha contra la corrupción. Son disque del Partido Verde y defienden el medio ambiente, pero jamás han salido a condenar con indignación una voladura de oleoductos o un vertimiento de petróleo en los ríos por parte de las guerrillas, principalmente del ELN. Eso nunca lo han hecho. Porque eso sí, les parece maravilloso que premien a estos criminales y que metan a la cárcel a las personas que los combaten. En conclusión, este candidato es el que menos claridad tiene sobre cómo va a lograr los fines que se propone. Porque la idea es supuestamente quitarle a los corruptos para invertir en educación y en bienestar para la gente. Gustavo Petro, el problema con él ya no es más que haya sido guerrillero, eso ya pasó hace mucho tiempo. El problema con él es que es un demagogo consagrado, y como buen demagogo se gasta un excelente discurso populista. Él propone paz, armonía, gratuidad en todo. Y una abundancia parecida a la que dejó su ídolo Hugo Chávez en Venezuela. Pero vaya, pregúntele de dónde la va a sacar. Él dice que el gran problema de Colombia son los ricos, que en este país hay muy poquitos ricos y muchísimos pobres, cosa con la que coincidimos. Pero él se quiere convertir en Robin Hood, es decir, quitarle a los ricos para darle a los pobres. Bueno, pero si los ricos son tan poquitos, sí le va a alcanzar con lo que tienen los ricos para darle a todos los pobres. Cuando usted no sabe lo que es generar riqueza porque no es empresario, usted siempre ha vivido mamándole las tetas al Estado. Y cree que los ricos se van a quedar esperando a que usted venga con impuestos a quitarles lo que tienen, sabiendo que hay otros países donde no cobran tanto impuesto y pueden disfrutar de su riqueza, invertirla y generar nueva riqueza. Entonces, ¿usted qué va a hacer en un país sin ricos? Poner a producir las tierras improductivas que ellos dejen y sentarse a esperar a que den fruto.
Acuerde de que las cosechas de aguacate no se dan de un día para otro. ¿Y cómo será el caos tan hijueputa cuando dejemos de producir el petróleo que se necesita para consumo del país? Me imagino que para ese entonces usted tendría un parque automotriz dispuesto con carros que funcionen con energía solar, o metrocables en todas las ciudades, o tranvías. Bueno, también ciclorrutas. Me imagino que va a repartir bicicletas en todas las ciudades. Lo peor que tiene este candidato es lo escurridizo que es para la responsabilidad de sus actos. Como alcalde de Bogotá le iban a revocar la elección debido a su ineptitud y a su mal manejo del gobierno. Pues le puso todas las trabas habidas y por haber y se salió con la suya. No lo revocaron. Después lo destituyó el procurador también por inepto y por irresponsable y por la crisis ambiental que generó allá en Bogotá y tampoco se pudo. Su amigo Juan Manuel Santos y un Consejo de Estado corrupto lo ayudaron a mantenerse en el poder hasta el final de su periodo, favor que pagó con su caudal electoral disque progresista en la reelección de Santos. Entonces terminó más fácil destituido el procurador que él. Este es el típico dictador suelo, que le aplica la norma y la constitución y la ley a los demás, pero no le la vayan a aplicar a él porque ahí fue puta, se embalan. O sea que si queda electo de presidente, como mínimo nos toca aguantárnoslo 4 años. Tiempo suficiente para que Venezuela se quede chiquita frente a Colombia. Y en el peor de los casos, se perpetúa en el poder. Punteando las encuestas está el que dice Uribe, Iván Duque. Como que Uribe aprendió de la burrada que cometió con Santos. Los dos últimos candidatos que ha apoyado han sido candidatos de lujo. Es una persona joven, estudiada y preparada, además con un discurso muy fluido, con una seguridad que lo hace quedar bien en todos los debates y que además lleva 4 años como senador del Centro Democrático al lado de Uribe, tiempo suficiente para que la mermelada de Santos lo hubiera seducido y no fue así. A este gordito bonachón y cheverongo lo único que le critican es dizque la juventud, como si la juventud fuera una vergüenza. Eso lo que es una ventaja. Imagínese usted una persona joven, preparada y con dominio de las nuevas tecnologías. Y es que la mayor parte de sus propuestas se centran en convertir la tecnología en una de las aliadas que permite optimizar procesos, evitar trámites y costos innecesarios y de esa manera generar recursos que se pueden invertir en políticas públicas que favorezcan la calidad de vida de la gente. Al igual que los demás candidatos, pues Duque también pretende muchas maravillas. Sin embargo, las plantea de una forma que tiene asidero en la realidad. Él basa buena parte de la recuperación económica del país en la formalización del empleo, reconociendo que las micro, pequeñas y medianas empresas son las que mayor empleo generan en el país y que están limitadas por unos impuestos asfixiantes que les impiden mayor contratación de personal, estimulando la evasión y disminuyendo el recaudo. Otra de las propuestas fundamentales es la disminución del gasto público. Esto implica eliminar duplicidades entre corporaciones o instituciones que tienen competencias parecidas, que cumplen funciones similares y que no es necesario que haya dos ejecutando la misma tarea. Una de las causas que tiene a Colombia al borde de un colapso económico es precisamente el gasto desmesurado del gobierno Santos y sus enmermelados entre congresistas, cortes y demás funcionarios, no solo creando burocracia innecesaria, sino gastando en publicidad. Todo para sacar adelante un proyecto político que no hizo sino beneficiar criminales y corruptos. Además, como fórmula vicepresidencial, Iván Duque cuenta con Marta Lucía Ramírez, una mujer de resultados, de carácter, pero también de serenidad, quien fuera ministra de Defensa durante el primer gobierno de Uribe y quien ayudara a implementar la política de seguridad democrática propuesta por este presidente. De manera que no tiene por qué extrañarnos que este par de personas se encuentren en este momento con la mayor intención de voto según las últimas encuestas. Uno de los parámetros que nos pueden indicar por qué se está dando este fenómeno es precisamente lo ocurrido el 2 de octubre de 2016 con el plebiscito. Es posible que los colombianos hayamos reaccionado frente al abuso que irresponsablemente cometieron aquellas personas que se burlaron de la decisión que tomamos en aquella jornada
y que ahora pretenden dizque gobernar el país como si nada.